Novela Mago del Agua capítulo 11. Resistencia Mago del Agua capítulo 11. Resistencia o mejor dicho, hoy también estaba caminando. Como el sol sale bastante temprano, aunque era media mañana, él había estado moviéndose continuamente durante un tiempo considerable. Aproximadamente 5 horas en el tiempo de la Tierra. Sin embargo, no siempre corría a una velocidad constante como en un maratón y a veces añadía algunos intervalos de carrera. El borde exterior de la barrera estaba a unos 600 metros y corrió rápidamente durante 2 vueltas, hizo una carrera a paso lento durante la siguiente vuelta y caminó durante las 2 vueltas siguientes. ¿Le tomó 5 horas recorrer 3 kilómetros? Incluso caminando todo el trayecto no debería tomarle 5 horas. De esta manera, aunque caminó, se movió durante al menos 5 horas. Y mientras se movía, también entrenaba magia. Después del entrenamiento matutino, el cuerpo de Ryo ya estaba en el pico de fatiga. Pero no pudo derrumbarse entonces. Primero fue el glaseado. Enfrió las elevadas temperaturas de sus músculos. Eso realmente estuvo a la altura del nombre de un mago con atributo de agua. Creó una película de agua envuelta en hielo y enfrió sus músculos. Aproximadamente 15 minutos de aplicación de hielo provocarían que los vasos sanguíneos se contrajeran. Una vez aplicada la capa de hielo, los vasos sanguíneos se dilatarán nuevamente debido al rebote y harán que más sustancias de fatiga de lo normal fluyan de manera efectiva a través de la sangre. Luego se enfrió con ejercicios calisténicos. Eso también ayudó a prevenir lesiones, probablemente. Al mediodía comería el resto de su desayuno. A la hora de preparar el desayuno, preparaba 2 comidas, ya que las preparaciones no cambiaban mucho si hacía 1 o 2 comidas. Entonces finalmente llegó el momento de cazar. Era una cacería pero, últimamente se volvió casi una rutina. Naturalmente, no caería en apuros ante los conejos menores o los jabalíes menores. Tampoco hubo mucha diferencia contra los conejos normales y los jabalíes normales. Por supuesto, eso no significó que bajara la guardia. Y no había forma de saber qué podría pasar si se topaba con un halcón asesino. En esa línea de pensamiento, se demostró que el halcón asesino era realmente un enemigo desagradable para los humanos. Hasta ahora, había estado luchando con su régimen de entrenamiento matutino, lo que afectaba sus actividades de la tarde, pero después de acostumbrarse un poco más, Ryo quiso ampliar sus actividades un poco más. Por ahora, era el este o el norte. Y finalmente, suroeste, el mar. Sí, tarde o temprano tendría que ir al mar. Ya que necesitaba conseguir sal. El agua y la sal son absolutamente necesarias para la vida humana. Podía producir agua infinitamente pero no podía hacerlo con sal. El milagro de Dios que convirtió a la esposa de Lot en sal en el libro del Génesis, Ryo no podía hacer eso. O más bien, sería aterrador si pudiera. Para ser honesto, sería más seguro ir al mar y obtener sal normalmente a través de salineras u otros métodos. La sal que preparó Miguel, seudónimo, fue suficiente para durar más de un año al ritmo actual. Sin embargo, Ryo, que nunca había trabajado en granjas de sal ni con otros métodos, quería saber cuánto tiempo llevaría a obtener la sal. No quería entrar en pánico cuando estuviera a punto de quedarse sin sal. Además, existía la posibilidad de que pudiera comer mariscos por primera vez en mucho tiempo. A Ryo le encantaba la carne pero tampoco odiaba el marisco. Habían pasado aproximadamente 2 meses desde que comenzó su menú de entrenamiento para desarrollar resistencia. Finalmente, su rutina matutina no afectó sus actividades de la tarde. Muy bien, hoy vamos a ir un poco más allá. Primero, necesitaré dejar un punto de referencia. Después de decir eso, Ryo comenzó a construir una torre de hielo dentro de la barrera. Parecía más un mástil de bandera que una torre, aunque medía unos 100 metros de altura. Visto desde la distancia, era una hermosa vista cuando los rayos del sol se reflejaban en él. Con esta altura debería poder verlo desde la mayoría de los lugares. Aunque el bosque de Rondo era un bosque denso, todavía había bastantes lugares que podrían considerarse claros en el bosque. Con esta altura, debería ser visible desde unos 2 kilómetros de distancia. Por el momento, si utiliza esto como punto de referencia, no se equivocará en la dirección a la que regresar. Aunque tenía unos 100 metros de altura, era bastante adecuado ya que fue hecho con énfasis en la velocidad. El espesor de la torre era de unos 3 metros de diámetro y tenía forma cilíndrica. Era una forma que no caería fácilmente pero, con el poder mágico de Ryo en efecto, de alguna manera sabía que no caería. Esto es diferente de las leyes de la física que conozco. A medida que la habilidad mágica de Ryo aumentó, sintió las diferencias con la Tierra.
O tal vez sea más preciso decir que el fenómeno que no puede ocurrir en la Tierra se ha vuelto posible. Sin embargo, Ryo todavía tenía muy poca conciencia de ello. Sus herramientas de expedición eran las mismas que de costumbre. Su taparrabos y sus sandalias. Su habitual lanza de bambú con punta de cuchillo y su bolsa de cáñamo. Él blandía una espada de bambú todos los días, pero no tenía un arma que pudiera usarse como espada. Por el momento, esta nueva lanza de bambú con punta de cuchillo tenía que permanecer como su arma física. No importa cuántas veces se rompa, podría reemplazarlo siempre y cuando la parte del cuchillo esté intacta. Extremadamente económico. Muy bien, vayamos al noreste. Al norte había una extensión bastante amplia de humedales. No sabía dónde se encontraba el extremo oriental del humedal, por lo que intentó fijar su rumbo hacia el noreste. Sería bueno que viajara y aún así se topara con humedales. Esto confirmaría que el humedal se extiende considerablemente de este a oeste. No hubo ningún cambio particular a 1 kilómetro de la barrera. El único monstruo con el que se encontró fue un jabalí menor. En cuanto a la cosecha, obtuvo alrededor de 10 ichizuku y frutos rojos llamados lindo que se parecían a las manzanas. Parece y sabe a manzana. Puedo hacer tartas de manzana con esto, pero no sé hornear, claro. Estaba teniendo un acto de comedia unipersonal, después de reencarnar, yo claramente estaba teniendo muchos monólogos. Después de asegurar unos 10 lindo, continuó más al noreste. A unos 2 kilómetros de casa. Parín. El muro de hielo detrás de él se rompió con un solo golpe. Esta fue una expedición a las profundidades del bosque Rondo, por lo que Ryo no sabía qué pasaría y se movía constantemente con una delgada pared de hielo detrás de él. Aunque lo llamó delgado, era lo suficientemente fuerte como para soportar 2 disparos de la magia de ataque de atributo viento invisible del Assassin-Auk, R/. Y se rompió de un golpe. Su cuerpo se movió antes de que pudiera pensar. Se lanzó en diagonal hacia la derecha, cayó con el hombro al suelo y dio un giro completo después de suavizar la caída. Se levantó y cantó mientras miraba hacia atrás. Armadura de hielo. Su pecho, cintura, dorso de sus manos y piernas estaban equipados con una armadura hecha de hielo. Por ahora, para evitar una muerte instantánea tras un impacto, consideró que era mejor tener una armadura sencilla incluso si no era posible utilizar una armadura de placas completa. Parece una cobra, serpiente cometa. Podía realizar ataques directos moviendo su cola como un látigo. O podía generar un corte aéreo a partir del movimiento de la cola. Y su arma definitiva era el veneno de su boca. ¡Qué problemático! Parecía una cobra mientras Ryo murmuraba. Y como una cobra, tenía una capucha en el cuello. Pero su tamaño era inusual. No podía saber su longitud total, porque estaba enrollado. La posición de la capucha estaba a unos 3 metros del suelo, por lo que tuvo que levantar bastante la vista. Probablemente fue un ataque directo de su cola que destruyó la pared de hielo con un solo golpe. Experimentó R/ muchas veces cuando se enfrentó a los Auks asesinos. Fue un ataque bastante problemático porque es invisible, pero no debería ser posible romper su pared de hielo con un solo golpe, como mínimo, su ataque de cola podría alcanzar su posición actual, por lo que ya estaba dentro del alcance de la serpiente cometa. Se tranquilizó y decidió que debía recuperar la iniciativa. Pared de hielo en forma de U, el muro de hielo rodeaba el frente, la izquierda y la derecha de la serpiente cometa. Originalmente usaba el muro de hielo en forma de U para retirarse, pero ahora también podía usarlo de esta manera. Y mientras cantaba internamente, Ryo saltó hacia atrás tan pronto como se creó el muro de hielo. El muro de hielo podría sobrevivir al menos a un ataque de cola. Mientras tanto, retrocedería y dejaría el alcance de la serpiente cometa. Sin embargo, los movimientos de la serpiente cometa superaron las expectativas de Ryo. En lugar de romper el muro de hielo, lo evitó y persiguió a Ryo mientras se retiraba. Como era de esperar de una serpiente. Se mueve muy rápido sobre la hierba, pero, tren de hielo, congeló la hierba y la convirtió en una carretera helada. La serpiente cometa, que subió al Iceban con gran impulso, ya no pudo detenerse. Lanza de carámbanos 16, ya podría llamarse la especialidad de Ryo, el Iceban más y cicle lance. 16 lanzas de carámbanos se formaron en un ángulo de 30 desde el Iceban para encontrarse con la serpiente cometa deslizante. Horneando. ¿Qué? Un jabalí sería atravesado, pero la serpiente cometa rompió las lanzas carámbano. Sí, con el ataque de cola que rompió el muro de hielo inicialmente. Muro de hielo. Su impulso deslizante no se detenía, en otras palabras, la distancia entre él y Ryo se acortaba a cada momento. Primero intentó detenerlo con un muro de hielo. Pero, horneando.
Se rompió una vez más por un ataque de cola. Cierto. Muro de hielo de 5 capas en lugar del delgado muro de hielo que siempre desplegaba, se formó un muro de hielo de 5 capas con un ancho de 3 metros, una altura de 3 metros y un grosor el doble de lo habitual. Ese era un hechizo completamente diseñado para la defensa. Perro. Intentó romperlo como lo hizo antes con su cola, pero no pudo hacerlo de un solo golpe y solo rompió la primera capa. Su cuerpo deslizante se estrelló contra la pared de hielo y se detuvo. Pero Ryo no podía tomar aire. Tan pronto como descubrió que no podía atrapar a Ryo deslizándose, la serpiente cometa manipuló su cola fuera del muro de hielo y se acercó a Ryo. Todo el tiempo lanzando air slash también. Escudo de hielo, se creó en el aire un escudo similar a una raqueta de tenis para evitar los cortes aéreos. Sin embargo, eso permitió que la cola de la serpiente cometa cerrara la brecha. Fue un error fatal en la elección. Muro de hielo de 5 capas. El muro de hielo de 5 capas era el más robusto de todos los hechizos defensivos que tenía Ryo. Sin embargo, mientras que un muro de hielo normal tardó menos de un segundo en formarse, el muro de hielo de 5 capas tardó cerca de un segundo. Normalmente se podría decir que es suficientemente rápido, pero en una batalla tan reñida, un segundo no es rápido en absoluto. Y eso fue lo que quedó revelado esta vez. Aunque cantó por el muro de hielo de 5 capas, no se formó a tiempo. Aunque redujo el impulso de la cola de la serpiente cometa, apenas alcanzó a Ryo. A la armadura del pecho de Ryo se hizo añicos. Saltó hacia atrás para reducir el daño y no terminar con un agujero en el pecho. Aunque podría terminar con un hematoma terrible o una costilla rota. Pero Ryo no sintió el dolor. Como un adicto a la batalla, parecía que su cerebro estaba lleno de adrenalina. Levantó su mano izquierda y cantó sin interrupción ni un segundo. Lanza de carámbanos 2. Las lanzas de carámbanos disparadas desde su mano izquierda dibujaron una trayectoria y cruzaron la pared de hielo para apuntar a la cabeza de la serpiente cometa. Para interceptarlo, la serpiente cometa rápidamente echó su cola hacia atrás. Y lo interceptó. Ryo finalmente logró tomar represalias. Armadura de hielo regeneró la armadura del pecho agrietada. Sin ella, habría muerto. Actualmente, Ryo se encontraba a 15 metros de la serpiente cometa. Había un muro de hielo de 5 capas frente a la serpiente de hielo. Su altura y ancho eran de 3 metros. Debajo de la serpiente cometa se encontraba el iceban, pero solo tenía un radio de unos 2 metros. La serpiente cometa tenía la capucha descubierta. Tenía unos 3 metros de altura y el muro de hielo tenía aproximadamente la misma altura. Tomé represalias, pero no quiero volver a involucrarme en una pelea cuerpo a cuerpo. La cola de la serpiente cometa era demasiado feroz. Podía disparar cortes aéreos desde la distancia y, si te acercabas a él, tenía la fuerza física para destruir su muro de hielo de un solo golpe. Sin embargo, la serpiente cometa tuvo el siguiente movimiento. Saltó mientras su capó estaba abierto. ¿Qué hay con eso? Saltó sobre el muro de hielo de 5 capas y se acercó a Ryo. Tren de hielo. Sin embargo, antes de llegar al iceban, la serpiente cometa se movió hacia un lado como si dijera que ya había visto esa técnica antes. Pasó de un ataque directo a un ataque curvo. Disparó cortes aéreos continuamente mientras se movía. Escudo de hielo 4. Ryo interceptó los ataques con 4 escudos de hielo flotantes mientras la serpiente cometa se acercaba moviéndose de izquierda a derecha como si intentara hacer una finta. Y finalmente, liberó veneno de su boca. Fue un ataque de veneno mucho más extendido de lo que Ryo había imaginado. El rango era tan amplio que era imposible escapar de él. Normalmente eso sería jaque mate. Sin embargo, Ryo no era normal y era un mago con atributo agua. Tormenta. En el instante en que cantó, se produjo localmente una fuerte lluvia, común en el sudeste asiático. Centrado en la serpiente cometa frente a Ryo. La fuerte lluvia azotó el veneno en el aire y lo arrojó al suelo. Probablemente esa fue la primera vez que se topó con un contador de este tipo. Aunque era una raza diferente, Ryo podía decir que estaba sorprendido. Agua hirviendo cantó hacia la serpiente cometa empapada por la tormenta. Su objetivo era el agua del vendaval en la serpiente cometa, así como el charco de agua debajo de este. Solía tardar unos minutos en hervir agua, pero ahora podía hacerlo en menos de un segundo como cualquier otra magia. En otras palabras, la serpiente cometa fue obligada a bañarse en agua hirviendo por todo su cuerpo en un instante. Mientras chillaba, apuntó a la boca bien abierta. Lanza de carámbanos y disparó una gruesa lanza de hielo. La lanza de carámbanos le atravesó la cavidad oral, y la serpiente cometa murió. Ryo cayó inconscientemente de espaldas y permaneció sentado.
Me salvé bañándome, esta técnica de hervir el agua, no la habría aprendido si no quisiera bañarme. Debo agradecerle a Michael, seudónimo, por preparar la bañera. Fucking. Aunque se sentía aliviado, Ryo comenzó a sentir el dolor en sus costillas por el golpe de la serpiente cometa. De alguna manera Ryo logró llegar a casa. Congeló el cadáver de la serpiente cometa y lo guardó en el almacén. No pensó en comerse la serpiente. Incluso cuando su amigo de la Universidad del Sudeste Asiático le dijo, parece pálido, pero es bastante delicioso, no tenía ganas de comerlo. Pero existía la posibilidad de que pudiera usarlo como algún tipo de material, como esas carteras o bolsos de piel de serpiente de la tierra. ¿Una bolsa, eh? Bueno, no hay problema con la bolsa de cáñamo, y lo más importante, no tengo hilo ni cuerda. Podría usar hiedra como reemplazo de la cuerda, pero también la necesitaría para la ropa. En cuanto a clotes, todavía le resultó extremadamente difícil lograrlo en su lenta vida en Rondo Forest. En cuanto a comida, además del Ichizuku, también obtuvo el rindo que es similar a las manzanas durante esta excursión. Era una fruta nueva muy buscada. Enriquecer sus elecciones alimentarias fue importante para lograr su vida lenta. Dicho esto, mi encuentro con la serpiente cometa estuvo a punto de salvarme. Esa fue la primera vez que Ryo se encontró con un monstruo que usaba veneno. Aunque en la Enciclopedia de Monstruos, edición para principiantes se describía como escupir veneno, el área del veneno, tan grande que podría llamarse niebla venenosa, estaba completamente fuera de sus expectativas. El squall que hice para regar terminó jugando un papel importante en la pelea, sinceramente, no sé qué terminaría siendo útil en qué situación. La magia del atributo agua squall que hizo caer el veneno de la serpiente cometa esparcido por el aire y lo lavó fue imaginada originalmente como agua saliendo de una regadera. Bueno, la presión del agua era un poco más fuerte, el volumen era mayor y el área era más amplia. Ese squall estaba destinado al Ichizuku de su cosecha anterior que trasplantó. Aunque podría encontrarlos y entrar al bosque, sería lindo si pudiera arrancarlos de su jardín cuando tenga antojo por la noche, los plantó por un razonamiento tan simplista. Por supuesto, se trataba de un cultivo natural sin pesticidas, fertilizantes químicos ni fertilizantes orgánicos. Ya que así estaba más sabroso. Definitivamente no fue porque no tenía nada de eso. Definitivamente no. Si lo que se busca es una producción en masa, entonces una gran cantidad de fertilizante podría ser un método mejor. Pero para una vida lenta, eso no era necesario. Sin embargo, había un campo de alimentación que no progresaba bien incluso si lo tomaba con calma. Era su campo. Había almacenado una cantidad bastante grande de arroz paddy que era para plantar o comer. Todos ellos fueron obtenidos de los humedales del bosque del norte. Sin embargo, lo que yo quería era mejorarlo con un campo. Y para eso necesitaba hacer un campo de arroz. Lo necesitaba pero, si pudiera usar magia de atributo tierra, podría tener un hechizo como arado. Incluso sin eso, podría fabricar una azada y arar manualmente. Pero yo solo tenía magia de atributo agua. Recuperación de tierras sin magia de atributo tierra, sin herramientas agrícolas como una azada o caballos de arado, no podía imaginarse tener éxito con esas restricciones. Por el momento, intentó lanzar lanzas y cicle lances en el sitio planificado para el arrozal. Lanza de carámbanos 2 era apenas perceptible. Lancémoslo desde el cielo. Lanza de carámbanos 128 lanzas de carámbanos se formaron en el cielo a 20 metros de altura y cayeron libremente hasta el sitio planificado para el campo de arroz. Zusa perforaron el suelo. Sí, perforar, eso es todo. Me pregunto si hay alguna manera de hacer que se rompan después de perforarlos. Estaba a punto de imaginar una de las lanzas explotando. Antes de eso, debería colocar un escudo. Estaba parado en su jardín dentro de la barrera, por lo que ni siquiera tenía puesta su armadura de hielo. Muro de hielo de 5 capas era el escudo más resistente que tenía y le permitió separarse del explosivo planeado. El muro de hielo originalmente también era transparente, por lo que no impedía su trabajo. Una vez más, creó una imagen mental de una de las lanzas de carámbano explotando. Horneando. Explotó, o mejor dicho, el hielo se rompió y se dispersó por todos lados. Eso no ayudaría con el arado, apuntó a 2 lanzas de carámbanos y las imaginó explotando en cristales de hielo aún más finos. Tostón. El hielo se rompió y se dispersó una vez más pero, comparado con antes, el hielo disperso era más pequeño. Sabía que no serviría para arar, supuso que con romper el hielo no era suficiente. En lugar de romperse, quería que explotaran.
Si se trata de una explosión con agua, recuerdo los experimentos en los que se hacía explotar el agua añadiendo sodio metálico, pero eso no era realista en este caso. En ese caso, explosión de vapor. Una explosión de vapor es un fenómeno que ocurre cuando una sustancia de alta temperatura, como el magma, entra en contacto con una sustancia de baja temperatura, como el agua subterránea, lo que hace que el agua se convierta instantáneamente en vapor de agua y explote. El fenómeno de explosión se produce porque cuando el agua se convierte en vapor de agua, su volumen se expande 1700 veces. Pero no tengo ninguna sustancia de alta temperatura. No, si convierto instantáneamente la lanza de carámbanos en vapor de agua, debería causar el mismo fenómeno que una explosión de vapor. Podría hacerse con la misma imagen de aumentar las vibraciones de las moléculas de agua como cuando hizo hervir el agua por primera vez. Aumentar las vibraciones provocaría que la temperatura de la sustancia aumentara. Una vez que supere los 100 grados, se convertiría en vapor. Si se añadiera más calor al vapor, el vapor que supera los 100 grados alcanzaría un estado llamado vapor sobrecalentado. En la Tierra se comercializaban hornos microondas que funcionaban con vapor sobrecalentado. En ese sentido, era un fenómeno muy común. Lo intentó con las 126 lanzas de carámbanos restantes, pero no pudo hacerlas explotar. A primera vista, parecía que fácilmente podría causar una explosión de vapor, pero desafortunadamente, su conocimiento fundamental era defectuoso, por lo que una explosión de vapor nunca ocurriría. Los conocimientos químicos de Ryo eran insuficientes. En primer lugar, una explosión era un fenómeno que se produce como resultado de una generación o liberación repentina de presión. Si es hielo, sí. El fracaso es la madre del éxito. Ryo no se desanimaría ante el fracaso. Por ahora dejaré de lado la creación del arrozal. Cierto, simplemente tenía que posponer cualquier problema sin desanimarse, así que estaba bien. En la pelea con la serpiente cometa, no pudo mantenerse firme en absoluto en el combate cuerpo a cuerpo. Para ser más precisos, fue el combate cuerpo a cuerpo con la cola de la serpiente cometa. En otras palabras, a Ryo le resultaba difícil defenderse o evitar los ataques de su oponente. Bueno, odiaba hacerlo, así que decidió hacerlo de forma que pudiera cazar con seguridad desde la distancia, de modo que se pudiera decir que el resultado en el combate cuerpo a cuerpo era el esperado. Hasta ahora había estado entrenando los medios para atacar a distancia. Entrenando sobre su tiempo de activación, control de magia y demás, aún quedaban muchas cosas por hacer. En primer lugar, generar Ice Wall 5 Layers tomó un segundo y solo hubo una razón por la que recibí daño. Solo tengo que generarlo aún más rápido. Y también armadura de hielo. Ryo lo preparó como un hechizo defensivo con una armadura adecuada en mente, pero fue bastante efectivo. O mejor dicho, sin él, Ryo estaría muerto. Aunque me hace parecer un caballero santo, no es difícil de llevar y debería entrenar para equiparlo inmediatamente antes de la batalla por circunstancias imprevistas. Podría aumentar el peso y usarlo mientras corro. Podría ser un buen entrenamiento. No se dio cuenta de que su proceso de pensamiento se había desviado completamente hacia una ruta músculo-cerebro. Dicho esto, entrenaría su resistencia y tener esa resistencia base ayudaría a no quedarse sin resistencia durante la batalla. No importa cuán bien entrene su técnica, no podría utilizarla sin resistencia. Además de su entrenamiento diario de calistenia y carrera, Ryo practicaba swings sin falta. La hoja de bambú de aproximadamente 1 metro de largo y peso ajustado con una capa de hielo. Originalmente, una espada de bambú estaba hecha de 4 piezas de bambú divididas en 8 pedazos, pero Ryo estaba usando el bambú en su forma original. Simplemente buscó un bambú que tuviera un tamaño cómodo para agarrar y lo cortó de aproximadamente 1 metro de largo. Por supuesto, no tenía protección para las muñecas, pero había sostenido una espada de bambú durante 9 años. Su cuerpo recordaba la longitud aproximada de la empuñadura. Independientemente del kendo o la esgrima, la espada de bambú o la katana japonesa, el agarre era el mismo. La mano izquierda agarraría cerca del extremo del mango mientras que la mano derecha agarraría cerca del protector de muñeca. Ambos puños no se pegaban el uno al otro. Entre los dos puños habría espacio para otro puño. Era fundamentalmente diferente a sostener un bate de béisbol. El uso era diferente. La diferencia era que, para un bate, es importante transmitir potencia al bate, mientras que para una espada de bambú o una katana, el control era más importante. Por eso, la longitud del mango siempre fue de 8,24 centímetros, independientemente de si era para el uchigatana o el tachi más largo.
Se cree que esto se debió a que desde hacía mucho tiempo se reconoció que la longitud era la adecuada para blandir una espada. Por cierto, la llamada espada de dos manos en Occidente se agarraba y blandía con los puños pegados, como un bate de béisbol. Si el poder era lo importante, junte ambos puños, y si el control era lo importante, sepárelos. Como se mencionó anteriormente, ¿no ocurre lo mismo con los bates de béisbol? Cuando se balanceaba normalmente, ambos puños se pegaban para transmitir más poder. Sin embargo, si hubiera necesidad de mover el bate con mayor precisión, es decir, cuando quieren realizar un toque, tendrían ambos puños separados y tendrían un puño en el medio del bate. La forma en que se mueve el objetivo y cómo se utiliza el objeto en cuestión se determina desde la etapa de sujeción del objeto. Fundamentalmente la espada de bambú o la katana japonesa se sostenían y sujetaban con la mano izquierda. La mano derecha simplemente la sostiene ligeramente, o no del todo, la mano derecha también determina la trayectoria de la hoja. Para la mano izquierda, el dedo meñique y el anular eran importantes para agarrar, de forma similar a como se hace en el béisbol, pero eran dedos que rara vez se usaban en la vida diaria. Por esa razón, la práctica repetida era importante. Después de la práctica de balanceo, cabeza, muñeca, cabeza, torso y empuje. TLN. Estos son movimientos de kendo, repitió muchas veces los movimientos que aprendió en el dojo. Sujete sin apretar con la mano izquierda excepto los dos dedos y apriete solo en el momento del impacto. Al igual que con los golpes de boxeo, no podrás acelerar si siempre estás usando toda tu fuerza. Por lo tanto, balancee los brazos libremente sin poner demasiada fuerza y agarre el puño solo en el momento del impacto. Al final, como se relaciona con el movimiento del cuerpo, había muchas cosas en común para varias acciones. No solo en el manejo de espadas y baits de bambú, sino también en judo y sumo, el dedo meñique y el dedo anular juegan el papel más importante después de atrapar al oponente. Es lo mismo en todas las artes marciales japonesas, artes marciales chinas, artes marciales cuerpo a cuerpo, normalmente se relaja y se agarra solo en el momento del impacto. Con práctica repetitiva, lo mejor es hacerlo hasta que quede impreso en el cerebelo como memoria motora, no en el cerebro como una acción consciente. Y eso es lo que muchas personas en la Tierra lograron, ya sean artistas marciales o atletas. Seguramente sucedería lo mismo en Fi también. De vez en cuando me apetece comer pescado, Ryo murmuró para sí mismo un día después de terminar su práctica matutina. El pescado a la parrilla estaría bien. Me encantaría que lo hicieran con sal. Para ser sincera, quiero rociarlo con un poco de salsa de soja, pero eso es solo una ilusión, ya que no tengo salsa de soja, así que haré un compromiso en ese aspecto. Muy bien, esta noche cenaremos pescado a la parrilla con sal. Ahora que ya lo había decidido, debía actuar de inmediato. Aquí no había mar, pero el pescado de río debería ser suficiente. Esto se debió a que las imágenes que le venían a la mente a Ryo cuando imaginaba pescados asados con sal eran pez dulce asado y trucha arcoíris. Su elección como herramienta para pescar fue su habitual lanza de bambú con punta de cuchillo. En realidad, quería tener una punta con púas que se curvara hacia atrás al final como un arpón, pero, tendré que renunciar a eso. Anteriormente, la pesca era algo que Ryo nunca hubiera elegido hacer. Esta vez no necesitaré la bolsa de cáñamo. Con la lanza de bambú con punta de cuchillo en la mano, Ryo se dirigió hacia el río ubicado al sur de su casa. Esto no fue en absoluto porque quisiera divertirse. Cierto, definitivamente no. Probablemente no. En ese momento sucedió que había un cocodrilo en la orilla del río. No fue incluido en la enciclopedia de monstruos, edición para principiantes. Por lo tanto, probablemente era un animal más que un monstruo. Naturalmente, en Fi, había millones de tipos de existencias que no eran monstruos, o en otras palabras, animales ordinarios. La diferencia entre los monstruos y los animales sería la pequeña piedra llamada piedra mágica ubicada cerca del corazón de los monstruos. Además, dependiendo de la especie, algunos monstruos eran capaces de usar magia. Y la mayoría de las veces, los monstruos eran más violentos y más fuertes que los animales comunes. Por esa razón, en el bosque rondo, donde deambulan monstruos fuertes, la mayoría de los tipos de animales comunes habían sido exterminados. Esa era la razón por la que Ryo no había visto ningún animal en el bosque rondo hasta ahora. Sin embargo, ahora había un animal ante sus ojos. Aunque era un enorme animal tipo cocodrilo de más de 5 metros de largo, seguía siendo un animal, según un famoso libro japonés sobre la tierra, cómo sujetar un cocodrilo, la forma de hacerlo era acercarse a él por detrás.
Era un libro que un amigo le mostró a Ryo cuando era estudiante de primaria. Eso probablemente no sea útil, pensó Ryo para sí mismo, por lo que no lo leyó correctamente. Ahora se arrepentía. Realmente no había forma de saber qué sería útil y dónde. Bueno, no necesariamente tengo que atraparlo. Cierto, no era como si el cocodrilo viniera hacia él. Todavía no lo había notado, por lo que simplemente tuvo que moverse sigilosamente río arriba para que no lo notara. Después de alejarse unos 50 metros del cocodrilo, Ryo escuchó los gritos de las bestias. Parecía que el cocodrilo que vio hace un momento estaba luchando contra algo. A pesar de haberse tomado la molestia de distanciarse de él, ahora tenía curiosidad por saber contra qué estaba luchando el cocodrilo. Intentó echar un vistazo en secreto. Después de acercarse sigilosamente para mirar, Ryo vio un toro atacar al cocodrilo y atravesarlo con sus cuernos, levantándolo por encima de su cabeza. El cocodrilo parecía haber exhalado su último aliento. Bisonte con cuernos, como su nombre lo indica, tengo que tener cuidado con sus cuernos. Suelen aparecer cerca de ríos y pantanos. Tengo que estar atento a su ataque, ya que usa magia de atributo viento para envolver su cuerpo. Ah, vale, probemos mi nueva técnica. Ryo levantó su mano izquierda sobre su cabeza y cantó. Guillotina. Una lanza de carámbanos con una punta en forma de guillotina voló hacia el cielo desde su mano izquierda y ganó suficiente aceleración antes de caer sobre el cuello del bisonte cornudo directamente desde arriba. Muy bien, éxito. Ryo sonrió. La cabeza del bisonte cornudo fue decapitada de un solo golpe y cayó al agua mientras la sangre brotaba de su cuello. Tal vez pueda usarlo para practicar el curtido de piel de vaca. Ryo se acercó lentamente a los cadáveres del bisonte cornudo y del cocodrilo mientras murmuraba eso. Sin embargo, Ryo entonces vio una escena: basa. La cabeza del bisonte cornudo y el cuerpo del cocodrilo que cayeron al agua parecieron volverse cada vez más pequeños. ¿Qué está pasando? Rápidamente agarró el torso del bisonte cornudo y lo arrojó a la tierra. Aún así ya había varios peces picándolo. Parecen pirañas, no están en la enciclopedia de monstruos pero, son carnívoros, probablemente estén relacionados con las pirañas. Los peces parecidos a las pirañas tenían una longitud corporal de más de 40 centímetros y poseían dientes de aspecto violento. Por el momento, apuñaló a los que mordían al bisonte cornudo con su lanza de bambú con punta de cuchillo. Luego congeló todo el torso del bisonte cornudo. Durante ese tiempo, vio cómo la cabeza del bisonte cornudo y el cuerpo del cocodrilo en el agua se hacían más pequeños, antes de desaparecer. Las pirañas, que parecían atraídas por la sangre, desaparecieron y el río volvió a su tranquilidad anterior. Definitivamente no puedo jugar en el agua aquí. Ryo juró firmemente en su corazón. La cacería terminó en menos de una hora, pero el espectáculo de las pirañas fue bastante impactante. Después de todo, el olor a sangre atraía a todo tipo de monstruos. Tenía que tener eso en mente. Tomó el bisonte cornudo y las pirañas y los almacenó en el almacén en su estado congelado. Ahora bien, logró adquirir pescado en la cacería de esta ronda. Era diferente del pez dulce y la trucha arcoíris que imaginaba, pero seguía siendo un pez de río. Para la cena, asaba la piraña con sal y así nació una gran posibilidad. Él tenía pescado. Él también tenía sal. Y no tenía soja. Sí, ese líquido negro que se puede decir que es el corazón de la comida japonesa, la salsa de soja. La posibilidad de adquirirla nació. Pero no tenía soja. Originalmente la salsa de soja nació del miso, que está elaborado fundamentalmente con soja. Sí, no tenía soja. Aunque no tenía soja, había un método en la tierra para adquirir salsa de soja sin soja. Eso era salsa de pescado. Según dice la palabra, es una salsa de soja elaborada fundamentalmente con pescado. En comparación con la salsa de soja con la que están familiarizados los japoneses, tiene un aroma más fuerte y, a menudo, un sabor más fuerte. Pero se utilizó en la cocina local de todo Japón. En otras palabras, era compatible con la comida japonesa. Tal vez no llegue a la parrillada de sal de pirañas de esta noche, pero algún día podrá disfrutar de un poco de salsa de soja. Sí, tengo que hacer esto. El método para hacer la salsa de pescado fue extremadamente sencillo. Encurtir el pescado con sal. Eso es todo. Lo único que tenía que hacer era esperar unos meses para que fermentara naturalmente. La pregunta sería en qué barrica fermentarlos. Los barriles hechos con magia de atributo agua se podían crear en un instante. La forma y el tamaño también dependían de él.
Pero sería un barril de hielo, por lo que haría frío. Para la mayoría del almacenamiento, ese frío no fue un problema. De hecho, fue una gran ventaja. Pero la salsa de pescado requiere fermentación. Se necesitaba una determinada temperatura para permitir que se produjera la fermentación y dar lugar a la salsa de pescado. Si el recipiente con hielo estaba demasiado frío, no se produciría la fermentación. Como mínimo, tenía que estar por encima de la temperatura ambiente. Por eso, el primer paso fue crear un barril de madera. Naturalmente, Ryo nunca había creado algo así en su vida. Incluso si lo intentara lo mejor que pudiera, el fondo podría desprenderse o el contenido podría derramarse. Por el momento, sería genial si hubiera un árbol con forma de barril en algún lugar. Veo a los candidatos. Sí, esto era Rondo Forest. Algunos de los árboles habían crecido hasta alcanzar un grosor inimaginable en comparación con los de la tierra. Y estaban justo al lado de la barrera de la casa. El diámetro del tronco era de aproximadamente 2 metros y la altura de 10 metros. Era un árbol conífero como el cedro y el ciprés. Con maquinaria pesada como la que hay en la tierra, no, podría ser bastante problemático cortar un árbol de ese tamaño incluso con maquinaria pesada. Además, Ryo no tenía ninguna maquinaria pesada a mano. Pero, a cambio de maquinaria pesada, tenía magia. Sí, podía usar el chorro de agua para cortar, pero eso todavía era imposible. Aunque había estado practicando Battle desde que llegó a Fi, todavía no poseía la fuerza para cortar árboles. Sin embargo, Ryo tenía otros medios. Sí, la guillotina que decapitó al bisonte cornudo de un solo golpe. Guillotina Zasun. La guillotina cavó aproximadamente 1 metro en el tronco antes de detenerse. Bueno, no esperaba cortarlo de un solo golpe. No sonaba muy convincente pero continuó cantando. Guillotina disparó tiros consecutivos de guillotina. Finalmente, logró cortarlo y la conífera cayó con un estruendo resonante. Hubo bastante deforestación alrededor del área afectada, pero a Ryo no le importó. Del árbol conífero caído, escogió un trozo de 1 metro de largo que se convertiría en el barril y comenzó a cortar. Guillotina. Aquí utilizó los mismos disparos consecutivos de la guillotina. Con un diámetro de 2 metros y una altura de 1 metro, visualmente parecía como si hubiera sido tallada una mesa espléndida pero ligeramente grande. El siguiente paso sería tallar el interior para darle forma al cañón. La herramienta elegida fue la sierra de agua. La sierra de agua que una vez no pudo disparar como hechizo ofensivo. Probablemente podría usarlo como un hechizo ofensivo a distancia, ahora similar a la lanza de Carámbano, pero ahora no necesitaba ese efecto. Sierra de agua. En su palma derecha se generó una sierra giratoria hecha de agua. Y procedió a tallar la sección recortada del árbol conífero. Cortaba a una velocidad comparable a las motosierras de la tierra. Prácticamente no hubo resistencia y tampoco tensión material. Le llevó aproximadamente 1 hora lograr finalmente darle una forma satisfactoria. Visualmente parecía un baño privado al aire libre, hecho de madera de ciprés, en una posada de aguas termales de lujo. Lo trasladó a su casa creando un iceban debajo del barril de fermentación. Fue realmente un momento muy conveniente. Aunque el contenido ha sido vaciado, debido al gran tamaño, debería pesar considerablemente. Y entonces, Ryo se dio cuenta cuando lo trajo a casa. ¿Este barril, dónde lo pongo? Sí, era demasiado grande para pasar por la puerta. Por el momento, colocó el barril de salsa de pescado debajo de un gran árbol. En la tierra, es común alinear frascos para la fermentación al aire libre. Sí, estoy seguro de que estará bien. Ryo se convenció a sí mismo a la fuerza. Primero esparció abundante sal en el fondo del barril. Y encima esparció la carne picada de 4 pirañas descongeladas. Luego añadió más sal para cubrir todas las pirañas. Sobre esto, dispuso hojas anchas similares a hojas de plátano para evitar que murieran. Y luego, a modo de tapa, cubrió el barril con madera del mismo árbol usado para hacer el barril. Ese fue el final. Completó su barril de salsa de pescado. Si todo va bien, podría recolectar salsa de pescado en unos meses, probablemente. Por fin podría comer pescado asado con sal y arroz blanco. Al principio esperaba pez dulce o trucha arcoíris, pero debido a diversas circunstancias, ahora se habían convertido en pirañas a la parrilla. Sin embargo, estaba sorprendentemente delicioso. Aunque a Ryo generalmente le encanta la carne, de vez en cuando quiere comer pescado. Decidió que si alguna vez quería volver a comer iría al río del sur. Después de todo, sabía que si arrojaba un animal, las pirañas se reunirían. Fue una vida relajada con una cena satisfactoria, un chapuzón tranquilo en la bañera y, finalmente, algo de práctica de magia.
Generalmente, se concentraba en crear hielo hasta quedarse dormido. Al crear hielo, incluso si de repente se quedaba dormido, el hielo no se derretiría ni empaparía los objetos circundantes. Yo creía que las líneas de poder mágico seguían conectadas incluso mientras dormía. Si fuera agua, ¿eh? ¿El agua realmente se filtraría en los demás elementos? Tenía esa idea en mente, así que no lo intenté. Por ejemplo, cuando creó la bola de agua y se quedó dormido mientras se movía de izquierda a derecha en la habitación, la bola de agua caería al suelo y empaparía el suelo en forma de bola de agua. Tenía esa imagen en su cabeza, pero hubo una instancia en la que creó a Icicle Lance y practicó moverlo en su habitación, pero se quedó dormido. A la mañana siguiente, cuando se despertó, la lanza carámbano todavía flotaba en el aire. En ese caso, ¿significaba que la bola de agua también podía mantener el estado de flotar en el aire? Dicho esto, hay muchos que pasaría así que tengo miedo de intentarlo. Todavía no entendía muchos aspectos de la magia del atributo agua. Mañana tallaré muchas cajas del árbol que corté hoy. Había hecho hieleras usando magia de atributo agua y había colocado todo tipo de cosas en ellas, pero si ocurría algún tipo de problema y se despertaba con todo su poder mágico agotado, todas las hieleras se derretirían. Si la línea de energía mágica se cortaba o había una interrupción en el suministro de poder mágico, se convertirían en hielo normal. Aunque no se convertirían inmediatamente en agua, preferiría que no se derritieran. Sí, ya lo experimentó una vez. Su rescate de los frutos de pimiento azul que se inundaron, todavía faltaba algo de tiempo, así que se dio cuenta de que podía empezar a tallar algunos ahora, pero, el bosque por la noche sigue dando miedo después de todo, así es, independientemente de la época o el mundo, el bosque de noche no era un mundo en el que los humanos pudieran vivir. Eso probablemente no cambiaría en la Tierra ni en Fi. Básicamente, las personas confían en la información visual y la información auditiva para comprender su entorno. La oscuridad de la noche priva a la gente de su información visual. Para la gente común no era posible comprender la situación basándose únicamente en información auditiva. Muchos organismos vivos, incluidos monstruos y animales, tienen mejor audición que los humanos. Además, hay organismos vivos como serpientes, murciélagos y similares que pueden obtener información utilizando órganos que los humanos no poseemos. En la oscuridad de la noche, con tales organismos presentes, Ryo sintió que no era un lugar para que los humanos entraran. Por ahora. Ahora que lo pienso, hay personas que pueden percibir presencia, pero ¿qué es exactamente? Podía comprender hasta cierto punto el concepto de un sexto sentido. Una decisión subconsciente basada en experiencias pasadas e información memorizada que luego es procesada por el cerebro. Ryo tenía ese entendimiento. Intuición, o algún tipo de incomodidad. Sin embargo, la presencia, sentir la mirada de algo que no puedes ver, él no podía entender eso. Si pudiera usar la magia del atributo viento, podría crear un hechizo para detectar presencia o enemigos ocultos. El principio del sonar pasivo. A diferencia del sonar activo que dispara un pinger desde ti mismo y busca la posición y la situación circundante a partir de la información que se refleja, el sonar pasivo adquiere información de los cambios en el entorno nacidos de los movimientos del oponente sin liberar nada activamente. Como no se dispara nada, el oponente no puede detectar tu presencia. Lo mencionado anteriormente lo utilizan los submarinos bajo el agua, pero es posible conocer la información del oponente utilizando el flujo de aire en lugar de agua de mar. Parecía posible con la magia del atributo viento. Por supuesto, Ryo era un mago de atributo agua. Como cuando se realiza una carrera de ataque, siento un poco de envidia de los magos de atributo viento. Ataque de desglose, algo así como liberar cuchillas sónicas de 3 clones corporales y técnicas de asalto que pueden perseguir al enemigo, por supuesto, normalmente los magos con atributo viento son incapaces de realizar tales hazañas. Capítulo 16. El jabalí mayor un par de días después de comer la piraña asada a la sal. Hoy fue nuevamente un día para cazar por la tarde. La ubicación era el habitual bosque del este. Un lugar con muchos conejos menores y jabalíes menores. Ocasionalmente aparecen jabalíes normales, pero ahora no eran una amenaza para Ryo. Todavía no había planeado una estrategia para ganar contra Assassinaux, pero probablemente no perdería mientras luchara en tierra. No soy en absoluto vanidoso. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, un jabalí mayor apareció frente a sus ojos. Pero ahora, incluso un gran jabalí no era una amenaza para Ryo, susurró, escuchó un susurro detrás de él. Girando solo la cabeza para mirar hacia atrás, vio otro jabalí mayor.
Armadura de hielo. En ese instante, perdió de vista a los dos jabalíes grandes que estaban delante y detrás de él. Muro de hielo de 5 capas. Muro de hielo de 5 capas se crearon delante y detrás de él. La velocidad de formación fue de 0,1 segundos. Había estado aumentando su velocidad de creación diariamente. Pero incluso eso apenas llegó a tiempo. Casi al mismo tiempo en que se formaron las 5 capas del muro de hielo, los jabalíes mayores se estrellaron contra ellas por delante y por detrás. Un lado tenía una postura baja para apuntar los pies de Ryo. El otro lado tenía una postura más alta apuntando a la parte superior del cuerpo de Ryo. Estaban claramente coordinando sus ataques. La destrucción provocada por la carga de los grandes jabalíes alcanzó la tercera capa del muro de hielo de 5 capas. La fuerza generada por la carga fue aterradora. Ryo saltó lateralmente desde los muros de hielo hacia adelante y hacia atrás y cantó al mismo tiempo. Tren de hielo. Ambos jabalíes estaban cerca del lugar donde había estado Ryo. Podía sellar sus movimientos al mismo tiempo, haciendo que el suelo sobre el que se paraban fuera resbaladizo. Pero incluso si sellaba sus movimientos, los grandes jabalíes tenían otro medio de atacar, ¿cierto? La opción de atacar desde la distancia. Ese aspecto era completamente diferente al de los jabalíes menores. Los dos jabalíes mayores crearon innumerables gravas, realmente una cantidad que no se puede contar, en los alrededores. ¿Qué? Estos números, pared de hielo de 5 capas, pared de hielo de 5 capas, pared de hielo de 5 capas, como se trataba de una competición de números, superpuso varias capas de Ice Wall 5. Las gravas fueron quemadas. Chocaron contra la pared de hielo y formaron niebla o polvo, empeorando la visibilidad. En ese momento, una grava chocó con el flanco derecho de Ryo. ¿Qué va? Y otro en su hombro izquierdo. ¡Uk! Muro de hielo omnidireccional. Aprovechando la reducida visibilidad, los jabalíes mayores desviaron la trayectoria de la grava. Golpeó a Ryo al girar alrededor de la esquina de las 5 capas del muro de hielo. No esperaba que fueran capaces de doblar la trayectoria, recibió daños debido a la falta de experiencia en combate. La armadura de su torso y la armadura de su mano izquierda se rompieron por el impacto de la grava. Armadura de hielo. Por ahora, regeneró su armadura. Pero no tuvo tiempo para relajarse. La pared de hielo omnidireccional era solo una pared de hielo. No poseía la resistencia del muro de hielo de 5 capas. Dicho esto, los grandes jabalíes eran incapaces de moverse debido al iceberg debajo de sus pies. No deberían poder moverse. No debería ser, de verdad no pueden moverse. Los jabalíes mayores tienen patas capaces de generar la fuerza de una carga que se acerca a la velocidad del sonido. Naturalmente, se trataba de la potencia y la velocidad de unos cascos que podían clavarse en el suelo. Quizás con el tiempo podrían pararse sobre el hielo con garras y correr. La última vez que cazó un jabalí, seguramente se cayó un par de veces en el iceberg. Sin embargo, sería demasiado apresurado pensar que todos los demás individuos resbalarán y caerán solo por culpa de ese individuo. Incluso los humanos podrían caerse en una pista de patinaje sobre hielo y algunos incluso podrían saltar sin ningún problema. En primer lugar, era problemático tener dos oponentes al mismo tiempo. Debería derrotarlos uno a uno. ¿A qué debería aspirar? Atacaron por delante y por detrás. De manera similar, con el halcón asesino tuerto, el que ataca desde el frente es probablemente el líder o tiene más experiencia. En ese caso, primero debería derrotar al que atacó por detrás. Cuando te enfrentas a varios enemigos, una táctica habitual es golpear la cabeza del enemigo y causar confusión. Sin embargo, atacar al enemigo más débil y reducir su fuerza antes de apuntar al enemigo más duro hacia el final también era otra táctica común. Esta vez eligió la última táctica. Un enemigo con menos experiencia probablemente tardaría más en acostumbrarse a moverse sobre el hielo. Liberación de pared de hielo omnidireccional, pasó por el lado izquierdo de las capas superpuestas del muro de hielo de 5 capas. En su visión solo había un gran jabalí que se deslizaba constantemente sobre la plataforma de hielo. El otro faltaba. Probablemente estaba envolviendo las 5 capas superpuestas del muro de hielo. Así que tú eres el primer objetivo. Y Cicle lance 16 lanzas de carámbano formadas sobre el jabalí mayor caído. ¿Y el que está envolviéndome probablemente aparecería detrás de mí? Ryo murmuró y cantó rápidamente. Muro de hielo de 5 capas. Lanza de carámbanos 2. Se formaron 2 lanzas de carámbano en el otro lado de las 5 capas del muro de hielo y estaban en espera para disparar. En ese momento, las 16 lanzas de carámbano sobre el gran jabalí lo perforaron y lo hicieron chillar. Giraa.
Impresionado por el grito, el otro gran jabalí apareció desde el lugar que Ryo anticipó. Fuego. Sin embargo, las dos lanzas de Carámbanos golpearon su robusta nariz y se hicieron añicos. La visión del gran jabalí quedó momentáneamente oscurecida por el hielo destrozado. Chorro de agua. 64 numerosos chorros de agua se formaron no en las manos de Ryo, sino en el área alrededor de la cara del gran jabalí. Sus objetivos eran los ojos, las orejas, la garganta y otros lugares imaginablemente menos resistentes del jabalí. Mala visibilidad debido al hielo destrozado y a los chorros de agua a quemarropa. ¿Cómo evitaría los chorros de agua ultrafinos que se formaron a 30 centímetros frente a sus ojos? A una distancia que no se puede evitar y formándose chorros de agua en su ruta de escape, era imposible evitarlo. Al robarle la vista y el oído, entraría en pánico y él le daría el golpe final. Ese era el procedimiento que Ryo tenía en mente, pero el proceso salió mal. En lugar de caer en pánico, el gran jabalí murió. Los chorros de agua que entraron en los ojos, oídos y garganta perforaron directamente su cerebro. Con el cerebro perforado docenas de veces, no hubo forma de salvarlo. Lo derroté. Aunque se le llamaba gran jabalí, parecía que los ataques dirigidos a los oídos y los ojos podían llegar fácilmente al cerebro. Dicho esto, fue una gran sorpresa para Ryo no tener que asestar el golpe final. Quizás el poder de mis chorros de agua aumentó. Después de regresar a la barrera, Ryo rápidamente se dispuso a probarla. Planeaba utilizar los cadáveres de los grandes jabalíes que acababa de cazar. En el caso del jabalí común, el grosor de la piel por encima y por debajo del cuello era completamente diferente. Debido a que esa carga era uno de sus principales medios de ataque, la cabeza, incluida la nariz, era extremadamente resistente. Sin embargo, en comparación, las zonas debajo del cuello no eran tan duras. Ni siquiera sus pies eran tan resistentes. Apuntó al pie derecho del jabalí mayor. Chorro de agua destello. Al jabalí le cortaron la pata derecha. Oh. Había vivido un par de meses desde que reencarnó en Fi. El chorro de agua que arbitrariamente decidió que fuera la verdadera magia de ataque para el atributo agua, cuando reencarnó por primera vez finalmente había mostrado su verdadero valor. Si apuntó a un árbol, Ju-On logró abrirse paso, pero no en un instante. Hasta ahora, cuando disparaba a un árbol, solo podía tallarlo o rasparlo, pero cortarlo era imposible, o eso imaginaba, pero parecía que había superado un muro. En primer lugar, un chorro de agua era agua corriente disparada a una presión y velocidad extremadamente altas. Por lo tanto, el agua que salió despedida era, por supuesto, agua físicamente normal. Estos chorros de agua se han convertido en un método importante para procesar diversos materiales en la Tierra. En primer lugar, no se generaría calor porque era agua. En otras palabras, no provocaría cambios en el material debido al calor. Por ejemplo, no se produciría el fenómeno de que el plástico y otros materiales se derritan y goteen. Gracias a esto tampoco se generarían gases venenosos. Fue posible procesar materiales blandos y delgados sin provocar grietas. También podría procesar materiales compuestos y materiales laminados. En la empresa de Ryo tenían una máquina de chorro de agua controlada por 5 ejes. Gracias a eso, Ryo tenía cierto conocimiento sobre ello, por supuesto, nunca lo había usado antes. Un empleado no obtendría permiso para usarlo. En ese sentido, incluso el vicepresidente no tuvo más remedio que obedecer la sentencia de la obra. Ryo, que no podía usar un chorro de agua en la Tierra, estaba usando libremente un chorro de agua producido mágicamente. Además, finalmente empezó a ver resultados visibles. Ryo estaba más emocionado que aquella vez que pudo hacer volar la lanza de Carámbanos por sí sola. Pero al mismo tiempo, estaba tranquilo. Ryo lo sabía. Había otra dimensión en un chorro de agua. Tenía que experimentar. Fue capaz de cortar la pata de un jabalí mayor. También podría cortar el tronco del árbol. ¿Y entonces qué pasa con la piedra? Generalmente se reconoce que el chorro de agua es capaz de cortar cualquier cosa. Eso fue correcto. Eso incluía rocas y piedras. Había visto animación en el pasado donde se utilizaba para cortar lápidas de granito, que se considera resistente entre las piedras. Ryo lo disparó hacia la piedra consagrada en el patio. Chorro de agua lo fui tallando más o menos poco a poco. Si continuaba durante una hora, podría lograr atravesarlo. Sin embargo, eso estaba muy lejos de la imagen de corte de un chorro de agua. Sí, este chorro de agua no podía cortar rocas. Este chorro de agua puede cortar objetos blandos, pero no puede cortar materiales duros o sólidos. No era adecuado para cortar piedra, metal, hormigón o vidrio.
Pero Ryo no se decepcionó, ya que esto estaba dentro de sus expectativas. Este chorro de agua se utilizaría para cortar materiales blandos. Podría utilizarse en animales, monstruos, madera y alimentos. Y existía otro tipo de chorro de agua que podía usarse para cortar materiales más duros. ¿Qué era otro tipo de chorro de agua? Era un chorro de agua que no usaba solo agua. Generalmente se le denominaba chorro abrasivo. En la Tierra, cuando se utilizaban para cortar materiales más duros, no se cortaban solo con agua. Se mezclaron pequeños agentes abrasivos desde la salida de agua y se rociaron sobre el objeto con agua. El agua, que se acercaba a la velocidad de Mach 3, y el agente abrasivo cortarían el objeto mediante afeitado. Y el material utilizado para el agente abrasivo era siempre el mismo. Polvo de granate. Granate, cierto, esa gema llamada granate. Aunque fue catalogado como una joya, dado que la cantidad utilizada fue extremadamente pequeña, el costo no fue tan alto. En primer lugar, el granate en forma de polvo se extraía con mucha frecuencia y era extremadamente barato. Además, el granate utilizado como agente abrasivo podría reutilizarse varias veces. La razón por la que se utilizaba el granate como agente abrasivo se debía principalmente a su dureza. Por supuesto, el zafiro, el rubí y, naturalmente, el diamante eran más duros, pero, usarlos no sería rentable. Además, la forma del cristal también fue un motivo. El granate era un dodecaedro u octaedro rómbico. En resumen, tenía una forma muy parecida a la de una esfera. El principio era que cuanto más cercano a una esfera fuera el grano utilizado para alcanzar un objetivo, más fácil sería recortar el área objetivo. Ahora bien, si bien se estableció que el agente abrasivo utilizado fue granate en la Tierra, no lo tenía disponible en Phi. No podía conseguir granate ni nada parecido, al menos, Ryo no podía pensar en un método para obtenerlos. En ese caso, necesitaba otro agente abrasivo distinto del granate. Fue entonces cuando Ryo pensó en ello. Hielo. Sí, podría utilizar hielo diminuto como agente abrasivo. El hielo definitivamente no era lo suficientemente duro para ser utilizado como agente abrasivo. Eso si se tratara de hielo normal. Pero Ryo se dio cuenta de que el hielo hecho con magia de atributo agua tenía la característica de volverse más duro cuanto más poder mágico se ponía en él. Por supuesto, no tenía margen de maniobra para hacerlo en la batalla, por lo que siempre terminan destrozándose. El problema era que necesitaban cristales de hielo considerablemente pequeños. Ryo había visto el chorro de agua o chorro abrasivo utilizado por la empresa. El agente abrasivo granate era lo suficientemente pequeño como para ser llamado polvo. Tuvo que crear una gran cantidad de hielo de ese tamaño y no dejar que se derritiera en el agua. Primero, creó diminutos cristales de hielo. Tomó 2 moléculas de agua H2O y las unió mediante un enlace de hidrógeno. El resultado fue demasiado pequeño. De hecho, era completamente imposible verlo. Por ahora, intentó conectar 30 moléculas. Sentía que podía verlo de alguna manera, no, eso era su imaginación. Aún no era suficiente. Tal ensayo y error continuó hasta que se fue a la cama. Incluso cuando estaba encendiendo el fuego para la cena. Incluso cuando estaba cenando. Incluso cuando estaba en el baño. Conectó un par de moléculas de agua para intentar alcanzar un tamaño óptimo. El descubrimiento de la solución óptima a esa pregunta continuó. Pero antes de que pudiera encontrar la solución óptima, el poder mágico de Ryo estaba a punto de agotarse. Buenas noches. El día siguiente. Ryo estaba buscando la solución óptima durante su carrera de entrenamiento matutino. Lo pensé ayer y este control mágico a nivel molecular utiliza una enorme cantidad de poder mágico. Como ocurre con la mayoría de los asuntos, el trabajo detallado es extenuante. Parecía que el funcionamiento detallado del poder mágico tampoco era fácil. Después de correr durante más de 5 horas, el entrenamiento matutino finalmente terminó. Sin embargo, todavía no pudo encontrar la solución óptima para el tamaño de los microcristales de hielo que se utilizarían como abrasivo. Por el momento solo se podían conseguir entre 60.000 y 160.000 moléculas. Pero el poder mágico de Ryo se redujo al punto de estar al borde del agotamiento solo por la operación de poder mágico en una mañana. No lo expresó numéricamente, pero de alguna manera tuvo la sensación de que estaba a punto de derrumbarse. Hagamos una pausa en esta operación de poder mágico por la tarde. Está bien, practicaremos golpes y lecturas. Ryo, que ahora se sentiría enfermo si no moviera su cuerpo, era prácticamente un cerebro músculo. Lentamente, un golpe a la vez, dedicó todo su cuerpo al movimiento. Era básicamente una vida lenta, así que no tenía que apresurarse.
La enciclopedia de monstruos, edición para principiantes que Michael, seudónimo, preparó en casa cubría una gran cantidad de monstruos. Naturalmente, como era una edición para principiantes, era probable que hubiera monstruos intermedios y avanzados, pero yo no se había encontrado con ninguno hasta ahora. Sin embargo, en las dos últimas páginas de esa edición para principiantes de la enciclopedia de monstruos, había una página llamada Compilación Única y había dos monstruos enumerados allí. El primero fue Dragón. El otro era Akuma. La letra de estos dos tipos de compilación única era diferente a la de la edición para principiantes. Quizás Michael, seudónimo, los añadió. Dragón. Uno de los pináculos de la vida en Fi encontrado en todo el mundo, esperanza de vida. Miles a cientos de miles de años. Fuerza. Todo el espectro desde débil a fuerte, los fuertes pueden borrar una ciudad por sí solos antes del desayuno, observaciones. Escápese si se encuentra con alguien. Aunque existe una gran posibilidad de que no pueda escapar. Sí, básicamente me dice que es increíblemente fuerte. Encontrarse con uno es prácticamente el final. Los monstruos en la edición para principiantes tienen explicaciones sobre sus movimientos característicos y demás, pero no se escribió nada para el dragón. Probablemente se deba a que el lector no está en ese nivel. Akuma. No, ángeles caídos. Se desconoce su origen. Encontrado en todo el mundo, esperanza de vida. Desconocida fuerza. Todo el espectro desde débil a fuerte, los fuertes pueden borrar una ciudad por sí solos antes del desayuno, observaciones. Orad para que no os encontréis con ninguno. Michael, seudónimo, probablemente escribió esto, dijo que trabajaba para administrar este mundo, pero a pesar de eso, ¿se desconocen los orígenes? Y las observaciones finales son oren para que no se encuentren con uno, ¿qué? Me pregunto si las personas que aspiran a ser las más fuertes del mundo querrían luchar contra esos seres. Parece imposible. Sí, definitivamente es imposible para mí. El cliché de la reencarnación en otro mundo es aspirar a ser el más fuerte del mundo, pero eso es simplemente un cliché, dejémoslo atrás, no tiene nada que ver conmigo. Mi objetivo es una vida tranquila. Después de una noche de sueño, el poder mágico de Ryo fue restaurado. Hoy era el día de abordar el problema del chorro abrasivo. Sí, lo juró firmemente a su corazón. Una hora después de jurar, la solución óptima es 90.000 a 100.000. Finalmente lo resolvió. Fufuzu, gané, sí, Ryo ganó. Lo único que quedaba era generar una gran cantidad de cristales de hielo formados a partir de una combinación de estas 90.000 moléculas de agua. Normalmente incluso eso era bastante difícil. Pero para Ryo, aunque no era consciente de ello, su manipulación de moléculas había mejorado enormemente su dominio del control mágico. En solo 10 segundos, produjo un montón de abrasivos de hielo en su mano izquierda. Hizo una imagen en su cabeza. Se imaginó cortando rocas mientras mezclaba el abrasivo en su mano izquierda en el chorro de agua poco a poco. Chorro abrasivo. Cuando Ryo cantó, una delgada línea de agua se extendió desde su mano derecha y se encontró con una roca de 1 metro de ancho frente a él y pasó al otro lado casi sin resistencia. Blandió su brazo hacia un lado. Karan, la roca fue cortada. Éxito. Finalmente, Ryo adquirió una espada de agua que podía cortar rocas. En la Tierra, los abrasivos de hielo no tenían este poder de corte. El razonamiento para esto fue porque el hielo es frágil. El granate era excelente como abrasivo debido a su dureza. En el pasado, hubo un investigador japonés que intentó utilizar granate, hielo o cáscaras de nueces como abrasivos, en la misma época en que los chorros abrasivos recién empezaban a comercializarse. La conclusión fue que los demás materiales, excepto el granate, no eran adecuados para el uso práctico. Desde entonces, se han publicado varios experimentos y artículos y se han realizado muchas comprobaciones, como el tamaño del material abrasivo, el fenómeno que se produce en el punto de contacto, la dureza óptima de las distintas piezas, etc. Y las máquinas seguían evolucionando día a día. Se trataba del chorro de agua y del chorro abrasivo. Sin embargo, el hielo endurecido mágicamente de Ryo, que los investigadores de la Tierra nunca pudieron lograr, demostró ser un material suficientemente práctico como abrasivo. Se podría decir que existe puramente debido a la presencia de magia en Fi. La magia crea posibilidades de hacer cosas que no eran posibles en la Tierra. En la Tierra, las cosas que son teóricamente posibles pero aún imposibles de realizar podrían hacerse posibles usando magia. Ryo había demostrado esa posibilidad. Por supuesto, el propio Ryo no tenía ni idea de ello. Ryo había dominado completamente el chorro de agua y el chorro abrasivo.
Se podría decir que cazar con magia se ha vuelto considerablemente más fácil. Cuando eso sucedió, nació una ambición insaciable por algo que aún no ha sido conquistado. Sí, era el mar. A 500 metros al suroeste de la casa de Ryo había un mar. Michael, seudónimo, se lo dijo. Una vez que se acostumbró a la magia del atributo del agua, pudo extraer sal del agua del mar. Aunque utilizó abundantemente sus reservas de sal para el barril de salsa de pescado, aún tenía suficiente para que le durara fácilmente otro medio año. Sin embargo, era necesario verificar cuánta sal se podía extraer del mar. Además también había marisco. Ciertamente podría comer pescado capturando peces de agua dulce del río. Aunque eran peces parecidos a las pirañas. Sin embargo, los peces de agua salada del mar también tenían su sabor distintivo. Además, había mariscos, erizos de mar, calamares, pulpos y cosas así. Bueno, tendrá que bucear para conseguirlos. Pero eso estaba bien, él creció en el campo, así que era bueno nadando. Al suroeste, a 400 metros de la barrera, se extendía ante su vista una playa de arena blanca. Era una escena exactamente igual a la de la isla de Phuket o la de Bali. Por supuesto, Ryo nunca había estado en esos lugares, solo había visto imágenes de ellos. Las imágenes son importantes. Se olvidó del tiempo por un momento y se quedó mirando, pero de repente se retrató. Sal, tengo que intentar cosecharla primero. Creó un cubo de hielo de 1 metro de diámetro y un balde de hielo para recoger agua de mar. Recoja agua de mar con el balde de hielo y viértala en el cubo de hielo. Verter. 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 Después de que el cubo estuvo casi lleno, se imaginó sacando el agua del cubo de hielo. Deshidratación. Se eliminó el agua, quedando granos blancos y granos ligeramente coloreados. Lamió los granos blancos. Sí, es salado. Esto es sal. Éxito. Y estos con el color, oh, esto es arena. Como recogió agua de mar cerca de la playa de arena, la arena que flotaba en el agua de mar se vertió en el balde. Así que puedo conseguir solo sal si recojo agua de algún lugar más alejado de la playa. Como se trataba de un experimento, por el momento arrojó el cubo de hielo y la sal que contenía al mar. Apuntó a la zona rocosa que se veía al norte. Sería fantástico si pudiera conseguir algo de marisco. Al llegar a un lugar rocoso, se quitó toda la ropa que llevaba puesta y se lanzó al mar sin dudarlo. Un mundo fascinante, tal como lo había imaginado, apareció ante sus ojos. El agua era cristalina y podía ver el fondo del mar. Había peces de colores, corales y otras formas de vida marina que Ryo no reconoció. Y entonces, Ryo encontró uno. Un pez que se veía delicioso. Regresó a la superficie del mar para tomar aire antes de patear la superficie una vez más y dirigirse hacia el fondo del mar. En su mano derecha estaba su confiable lanza de bambú con punta de cuchillo. El pescado blanco medía unos 50 centímetros de largo y parecía un besugo. Lo atravesó de un solo golpe usando su lanza de bambú con punta de cuchillo como si fuera un arpón. Fue un intento brillante. Sin embargo, en ese instante, el mundo cambió. Al menos eso fue lo que sintió Ryo. El mar que hasta ese momento era el paraíso para él se había transformado en un infierno en un instante. Ryo estaba flotando. Y se había olvidado. Que esto no era la tierra. Esto era Fi. Sí, era un mar habitado por monstruos. En el instante en que Ryo mató a ese pez parecido a un besugo en el mar, se convirtió en el enemigo del mar. Los peces de colores huyeron y Ryo se vio obligado a darse cuenta de que el mundo había cambiado. Esto es malo. Debería correr. Pero fue demasiado tarde. Cuando Ryo se dio la vuelta, había un banco de peces llamado Bite Ball. La bola de cebo se forma cuando las sardinas se agrupan en forma esférica para contrarrestar al atún y otros depredadores. Las sardinas todavía pueden parecer lindas, pero la bola de cebo que se forma frente a Ryo parecía estar formada por monstruos. Sí, parecía ser. Ryo no reconoció al monstruo. No hubo un solo monstruo marino registrado en la Enciclopedia de Monstruos edición para principiantes. Solo había una línea. Consulte la Enciclopedia de Monstruos, edición Sea Dweller para conocer los monstruos que viven en el mar. Afirmó que había monstruos en el mar y que había tantos tipos que se hizo un libro aparte. En este punto, las posibilidades de Ryo de ganar eran mucho menores. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tendrás por qué temer el resultado de 100 batallas. Al igual que la frase de Sun Tzu, Ryo siempre tenía información sobre los enemigos contra los que luchaba hasta el momento. Porque se preparó usando la edición para principiantes de Monster Encyclopedia. Incluso cuando se enfrentó a ese halcón asesino, pudo luchar porque tenía información.
Pero ahora, no tenía ninguna información sobre su enemigo. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria obtenida también sufrirás una derrota. Sus posibilidades de ganar habían caído al 50% instantáneamente. También hubo una frase así en el mundo de la guerra. Las oportunidades de tiempo otorgadas por el cielo no son iguales a las ventajas de la situación brindada por la tierra, y las ventajas de la situación brindada por la tierra no son iguales a la unión que surge del acuerdo de los hombres. Dejando de lado las oportunidades que el tiempo nos concede el cielo. El oponente tenía una ventaja geográfica. El mar era el hogar de los monstruos marinos. Ryo, que ni siquiera podía respirar, no era más que un extranjero. Armonía entre los hombres. Esa espléndida formación de Byte Ball demostraba que su comunicación era perfecta. Parecía que no había ninguna posibilidad de ganar. Lo más inteligente que se puede hacer en una situación difícil es retirarse. Sin embargo, fue entonces cuando Ryo notó algo extraño. No puedo patear el agua, ni siquiera puedo empujar el agua con mis manos. Su cuerpo no se hundía. Pero no pudo agarrar el agua y no pudo moverse. Ryo era un mago con atributo agua. Incluso si era un extranjero en el mar, no podía comprender la situación en la que ni siquiera podía agarrar el agua. El enemigo no se quedó de brazos cruzados mientras Ryo caía en pánico. Los monstruos salieron disparados de la bola de cebo como si fueran un misil o un torpedo y volaron hacia Ryo. Muro de hielo. Era difícil comprender la formación de un muro de hielo en el mar, pero por el momento, como no podía moverse para esquivar, no tenía más opción que defenderse. Sin embargo, después de que un par de torpedos monstruosos se desviaran del muro de hielo, perdió el control del mismo. Se lo quitaron delante de Ryo y desapareció. ¿Me robaron el control del muro de hielo? Los torpedos monstruosos continuaron sin interrupción. Ryo creó continuamente muros de hielo para defenderse de eso, pero estos se desprendieron de frente a Ryo y desaparecieron en el mar en un segundo de formación. A esto se suma el fenómeno de que no puedo agarrar el agua. Ya veo. Han tomado el control del agua que me rodea. Ryo era un mago con atributo agua. Y había entrenado su control mágico hasta cierto punto. El control molecular había mejorado significativamente la habilidad de control mágico de Ryo. Sin embargo, esta vez el rival fue un mal partido. Monstruos en el mar, a nivel genético, tenían la técnica para utilizar la magia del atributo agua. Habían utilizado el control mágico del atributo agua como parte de sus vidas durante generaciones. A pesar de que entrenó a un nivel inigualable, Ryo, un recién llegado que se convirtió en un mago de atributo agua hace apenas unos meses, no podía igualarlos. Además, los enemigos se contaban por miles. Como formaban una bola de cebo, no podía ver su número real, pero probablemente eran al menos 1000. La formación de muros de hielo apenas defendió contra los monstruosos torpedos. Aunque se disiparon casi inmediatamente después de su formación, los formó justo antes de que los torpedos chocaran para que los muros de hielo que habían cumplido su propósito pudieran disiparse. La defensa no era un problema, el problema era el oxígeno. Gracias a su entrenamiento diario, podía aguantar unos 4 minutos sin respirar. Sin embargo, en esta situación, fueron solo 4 minutos. ¿Cómo debería superarlo? Por el momento, el agua alrededor de mis extremidades, me pregunto si puedo ponerlas bajo mi control. Cuando intentó usar poder mágico para tocar el agua del mar que lo rodeaba, sintió una fuerza repelente. Fue una sensación similar a la que tuvo la última vez que intentó descongelar la carne congelada en el almacén de Michael, seudónimo. Sin embargo, la fuerza esta vez fue mucho mayor. Por lo menos, por ahora, parecía poco probable que Ryo pudiera recuperar el control de manos de su oponente. Como era de esperar de los monstruos que viven en el mar. O tal vez se debió a la cantidad. De cualquier modo, no había ninguna posibilidad de ganar luchando por el control mágico. Exploró específicamente las aguas del mar bajo control del enemigo. Está limitado a mis manos y pies, ¿eh? Y es bastante delgado. Bueno, incluso si es delgado, no puedo agarrarlo, así que no es un método bastante eficiente. Es un tiro a ciegas, pero no tengo más remedio que intentarlo. El principio debería ser el mismo que el del chorro de agua, así que debería funcionar. Lo imaginó en su cabeza mientras continuaba generando muros de hielo casi inconscientemente. La imagen de disparar un chorro de agua desde las plantas de ambos pies. Sin embargo, esta vez, en lugar del chorro fino habitual, sería un chorro espeso. Fue similar a cuando su chorro de agua no pudo tomar forma al principio y era del tamaño del agua que salía de una manguera de lavado de autos, y colocó 32 en cada pata.
El impulso estaría a la par con el Waterjet. Chorro de agua 64. Inmediatamente después de cantar, el cuerpo de Ryo se levantó de inmediato debido a la fuerza repulsiva del chorro de agua que fue expulsado hacia el fondo del mar. Llegó a la superficie del mar en un instante. Y con ese impulso salió a la superficie. Pero ese no fue el final. Tomó aire y volvió a sumergir la cabeza en el mar. Su objetivo era realizar un ataque sorpresa a la bola de cebo directamente desde arriba de ella. Efectivamente, la bola de cebo estaba confundida debido al repentino ascenso y desaparición de Ryo. No importa cuán perfectamente pueda comunicarse el grupo de monstruos, no podrían lidiar con situaciones que nunca antes habían experimentado. Ryo se lanzó directamente desde arriba mientras estaban en ese estado. Y luego, golpeó su lanza de bambú con la punta de un cuchillo muchas veces. Y agregó algunos movimientos de barrido lateral. Esperaba cierta resistencia al blandir la lanza en el mar, pero no fue tanta. Dañó a un buen número de monstruos. Parecía que los monstruos eran capaces de manejar un poderoso control mágico, pero su resistencia física era la misma que la de un pez común. Con un solo movimiento de una lanza de bambú, cayeron. No pasó mucho tiempo antes de que la bola de cebo se rompiera y los monstruos que la formaban huyeran. Uf, de alguna manera lo logré. Ryo bajó la guardia. El enemigo no era solo un grupo. Todo el mar era enemigo de Ryo. La mejor opción hubiera sido escapar a tierra la primera vez que llegó a la superficie. Dicho esto, ya era demasiado tarde. De la sombra de la roca que había a su lado apareció un camarón de aproximadamente 1 metro de largo. Solo la garra de su brazo derecho es inusualmente grande. ¿Qué es eso? ¿Burbujas? Un momento después, Ryo perdió el conocimiento. Ryo se despertó. Él todavía estaba vivo. Había perdido el conocimiento solo por unos segundos, probablemente solo 1 o 2 segundos. Eso se podía deducir porque la lanza de bambú que soltó al desmayarse todavía estaba justo a su lado. ¿Por qué estaba vivo? Aunque no sabía la respuesta a eso, no era el momento de pensar en ello. El camarón que estaba a la sombra de la roca ahora se enfrentaba a un cangrejo. Ryo ya no estaba en su mente. Ryo extendió la mano para agarrar la lanza de bambú y subió a la superficie instantáneamente usando la propulsión del chorro de agua que usó para escapar de la bola de cebo. Anuncios de Put Future salió volando directamente de la superficie del mar y se estrelló contra la tierra. Se puso apresuradamente las sandalias, recogió su cinturón y corrió hacia su casa tan rápido como pudo. Solo después de atravesar la barrera pudo tomar un respiro. Esta vez sobreviví. Dicho esto, soy tan débil, a un mago con atributo agua le quitaron el control del agua. Ryo estaba deprimido. En primer lugar, no podía imaginarse en absoluto que el producto de la magia del oponente pudiera ser secuestrado. Supongo que solo aquellos hechos del mismo atributo de magia pueden ser secuestrados, pero, si se puede hacer contra otros atributos, eso sería una amenaza. Dejando de lado la idea de secuestrar productos de otros atributos, resultó que tomar el producto de la magia de otro ser y hacer lo propio era una habilidad que debía adquirirse. De lo contrario, tal como esta vez, sus productos mágicos serían arrebatados a voluntad, y sus muros de hielo se disiparían uno tras otro. Por supuesto, el objetivo no era estar bajo el control de la otra parte, pero, honestamente, no tenía idea de cómo evitar que le quitaran el control. Ryo lo llamó control mágico por conveniencia, pero honestamente todavía no entendía los fundamentos del control mágico. Su primera experiencia fue cuando intentó descongelar la carne congelada producida por Michael, seudónimo, y su magia fue repelida. A todo esto se sumó la batalla de hoy en el mar con el White Ball. El agua de mar cerca de sus manos y pies parecía haber sido puesta bajo el control del monstruo. Ese fue el segundo ejemplo. Ambas repulsiones ocurrieron cuando Ryo intentó aplicar un hechizo. Y esa repulsión fue transmitida a la mente de Ryo. ¿Cómo descongeló la carne congelada por Michael, seudónimo? Sentí la concentración de poder mágico y desconecté las moléculas. Luego pasé al enlace que estaba al lado. Y luego al siguiente. Y al siguiente. Las moléculas que no estaban unidas pasaron de hielo a agua. En realidad no hizo nada especial, pero tal vez con más poder mágico de lo habitual mientras desentrañaba el hechizo que Michael, seudónimo, lanzó, una molécula a la vez. En el caso de la carne congelada de Michael, seudónimo, él tenía la convicción de que podía descongelarse porque Michael, seudónimo, la preparó de tal manera que creyó que podía hacerlo y pudo concentrarse en hacerlo. Las circunstancias fundamentalmente diferentes en la batalla naval submarina. En primer lugar, no había forma de saber si podría disiparse incluso si se concentraba en ello.
Aunque no tenía ninguna convicción de poder disiparlo, tendría que trabajar en ello a nivel molecular, uno por uno, y todo mientras estaba en batalla. Eso era imposible para él en ese momento. Aunque era imposible para él en ese momento, el hecho de que hubiera monstruos que pudieran controlar la magia de su oponente significaba que debía adquirir la habilidad de contrarrestar eso. Estaba directamente relacionado con su supervivencia. ¿Cómo podría aprenderlo? Sintió que quizás la forma correcta de hacerlo sería mejorar sus habilidades para afectar los enlaces y las vibraciones a nivel molecular. No había otra manera. Correcto, había un entrenamiento ortodoxo cuando se trataba de control mágico o control de poder mágico. En el caso de Art Magic, sería algo así como hacer figuritas. Vaya, eso sería para la magia de la tierra, ¿por qué elegí la magia del agua? La hierba siempre era más verde en el otro lado. Está bien, crearé la torre de Tokio con hielo. Lo había visto en algún anime. El Slime lo estaba haciendo. La otra cosa que hay que solucionar es, ese camarón, Ryo sintió que lo había visto en alguna parte pero, no podía recordarlo. Ni idea. Lo pondré en espera. Seguir adelante era importante. El siguiente asunto sería por qué no morí. ¿Shrimp-san se conformó con noquearme? No, esa sería una interpretación demasiado conveniente. En primer lugar, durante ese tiempo, Ryo sintió que todo el mar era su enemigo. Y sintió que su sensación no era equivocada. El camarón atacó a Ryo inmediatamente después de la bola de cebo, por lo que la suposición de que Ryo era el enemigo de toda la vida marina era la más adecuada. Por supuesto, Ryo estaba cosechando lo que sembró al matar al pez parecido al besugo en el mar sin pensar. Ryo, quien era el enemigo de todo el mar, se desmayó por las burbujas del camarón. Eso significaba que la presencia o atmósfera de Ryo, incluida su propia conciencia, desapareció. Quizás, en ese instante, se convirtió en una existencia que estaba incapacitada y ya no era un enemigo. En ese caso, ciertamente era posible que la situación se convirtiera en Ryo no era un enemigo de todo el mar, y el mar volviera a la normalidad, donde los camarones y los cangrejos luchaban por sobrevivir. Sí, no lo sé con seguridad, pero supongo que podría ser el caso. Sin embargo, solo puedo decir que tuve mucha suerte, no habría una segunda oportunidad. Había tantas cosas que tenía que entrenar. Quizás se haya vuelto un poco engreído por el hecho de que derrotó a 2 grandes jabalíes y fue capaz de usar el chorro de agua a un nivel práctico. Los monstruos marinos le enseñaron que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Ryo pensó en ello. No tenía sentido sentirse deprimido para siempre. A partir del día siguiente, corrió mientras practicaba el control mágico. Bueno, ese aspecto no era muy diferente al anterior. Mientras corría, modelaba una torre de Tokio del tamaño de la palma de la mano o construía una enorme pagoda de 5 pisos con hielo en el centro de su círculo de carrera. Aparte de eso, Ryo también hizo algunos experimentos mientras cazaba. Sus objetivos eran los conejos menores que se convertirían en su deliciosa comida después de eso. En el caso de los humanos, aproximadamente el 60% de su cuerpo estaba compuesto de agua. Lo mismo debería ocurrir con los monstruos. Aunque puede haber diferencias dependiendo del tipo de monstruos, podía imaginar que tenían entre un 50% y un 70% de contenido de agua. Si fuera así, Ryo se preguntó si podría manipular directamente la humedad dentro del cuerpo del monstruo. Se lo imaginó en su mente. Congelando la humedad dentro del cuerpo del conejo menor que saltaba hacia él, específicamente la sangre que bombeaba en su cuerpo. Congelación de sangre, fue repelido. Al igual que cuando intentó descongelar la carne congelada por Michael, seudónimo, y de manera similar, Ryo recibió una retroalimentación en su mente de que era repelido. Esto se puede utilizar para entrenar a partir de entonces, cada vez que cazaba conejos y jabalíes, se aseguraba de practicar la congelación de su sangre antes de asestar el golpe final. Pero no logró congelarles la sangre ni una sola vez. La congelación de sangre no tuvo éxito ni siquiera con la sangre que fluía de sus cuerpos. Sin embargo, una vez que los monstruos murieron, la congelación pudo tener éxito. En ese caso, es posible congelar todo el cuerpo de los monstruos. Como extensión del experimento, ¿qué tal congelar un monstruo vivo? O para ser más precisos, ¿era posible congelar las moléculas de agua en el aire alrededor del monstruo? A partir de la conclusión, Ryo no pudo hacerlo. Todavía era posible congelar el espacio que estaba a 10 centímetros del monstruo, pero si intentaba congelar las moléculas de agua en el espacio más cercano a ese, serían repelidas. En otras palabras, el aire alrededor del monstruo puede estar bajo el control del monstruo.
A eso le llaman espacio personal. En el pasado, logró formar docenas de chorros de agua a corta distancia del gran jabalí y ensartarlo, pero parecía que tuvo éxito porque fueron lanzados a 30 centímetros del gran jabalí. Cuanto más lo intentaba, más clara se volvía la magia. Y ahora había control mágico. Todavía hay mucho que debo saber, Ryo juró en su corazón.